Bienvenidos. En esta sesión vamos a ver los pasos o una de las técnicas para modelar esta pieza, que es un disco de freno. Y bueno, lo primero que tenemos que analizar en este tipo de piezas es la forma física sobre la cual está construida, las formas geométricas que prevalecen en dicho modelo. En este caso, si lo observamos, es una forma cilíndrica, una forma circular extruida. Por lo tanto, podríamos empezar con esa operación, es decir, hacer círculos e extruirlos las medidas necesarias para dar la forma. Pero bueno, una de las características de un buen diseño consiste precisamente en ahorrar pasos u operaciones, de tal manera que los archivos no sean tan pesados y podamos terminarlo de una manera rápida. Si lo hiciéramos por instrucciones, estaríamos hablando de alrededor de 7, 8 o 9 operaciones diferentes para tener el producto final. Pero bueno, en este caso, como ya tenemos experiencia en el manejo de algunas otras operaciones, como revoluciones, barridos, recubrimientos, tenemos que analizar en base a todos los datos que se nos proporcionan en nuestros planos la manera más adecuada para terminarlo. En este caso, bueno, la manera más rápida que observo aquí es hacer todo el cuerpo mediante una técnica de revolución. Y recordemos que para la técnica de revolución necesitamos un eje de revolución y una región o perfil precisamente que va a generar ese modelo o ese sólido. En este caso, este sólido se va a crear con esta región utilizando estas dimensiones que nos están proporcionando en la primera sección del plano. Bien, entonces una vez analizado y elegida la técnica, iniciamos con una pieza nueva y voy a trabajar con un plano alzado. Ya dijimos que necesitamos un eje de referencia, en este caso este va a ser mi eje de referencia. Recordemos que en el caso de los ejes de referencia en la revolución, únicamente necesito referenciarlo, es decir, no requiere una medida especial. Lo que sí requiere una medida especial es la región que va a formar parte del cuerpo, en este caso esta región que vamos a crear. Bien, observamos entonces que en nuestro modelo tiene un hueco en el centro que debe estar condicionado por una abertura de 26 milímetros de diámetro. Por lo tanto, vamos a iniciar trazando esa referencia, que en este caso, como se trata de una revolución, pues va a ser una medida tipo radial, es decir, la mitad del valor del diámetro que nos están poniendo en el plano. Bien, lo que vamos a hacer es crear entonces ese patrón y lo voy a hacer de una manera rápida, de esta forma. Bueno, en este caso lo vamos a hacer así, aquí, aquí y para acá. Este sería mi perfil y a partir de él voy a iniciar a ponerle las cotas para darle las dimensiones adecuadas. Aquí voy a poner una línea de referencia que me va a servir para referenciar o establecer o restringir este valor de 2 grados que me está pidiendo. Luego, si observo las medidas, este punto me está pidiendo que debe tener un valor de 88.80 de diámetro. Entonces voy a iniciar con ese valor que sería este punto de aquí. Bien, entonces iniciamos poniendo la cota, quedamos que en este caso debe tener un valor de 13, porque es el radio, 13 y 13, 26. Luego, el siguiente valor va a ser la mitad de este, que serían 44.40. Entre este y el origen debe haber 44.40.
No se preocupen por esta parte si al final se mueve. Al final de cuentas nosotros podemos mover nuestro perfil para ir ajustándolo a las necesidades de mi diseño. Bien, 44.40 y luego vamos a necesitar el valor total del radio, que en este caso son 174.54. Hay que tener a la mano siempre una calculadora para poder sacar los valores que necesitamos dentro de nuestro dibujo. 174.54 entre 2 nos da un valor de 87.27. Esa sería la altura máxima de este elemento. Entonces lo vamos a acotar también con respecto al origen. Este con este 87.27. Tenemos ya el valor. Luego el ancho de esta porción debe ser de 4.5 milímetros. Tenemos una cota entonces de 4.5. Bien, luego vamos a necesitar otra referencia que va paralela a este punto, precisamente para establecer esta medida de 17.49. Y bien, aquí observamos algo curioso. Nosotros le pusimos una línea. Vamos a agregar una línea nueva. Aquí así. Se mantiene la cota. Y quedamos entonces que entre este punto y este punto debemos tener un valor de 19.49, que es el valor que tenemos aquí. Entonces la siguiente debe tener un valor de 17.49 entre esta y esta, es decir, debe tener un ancho de 2 milímetros. El siguiente paso va a ser restringir el valor de esta diagonal con respecto a este punto, que en este caso debe ser de 2 grados. Y vamos a decirle a esta línea que se mantenga paralela a ese punto. Y también decirles que entre estas dos debemos de tener un valor también de 2 milímetros. Si observamos, nuestro perfil está completamente definido. ¿Cómo sabemos cuando está completamente definido? Cuando las líneas del boceto están completamente en color negro. Eso significa que mi perfil ya tiene las medidas adecuadas para poder hacer las operaciones de una manera exacta o sin que tenga alguna variación. La siguiente parte pues va a ser esta zona de aquí, que en este caso la cota me está diciendo que entre ambas caras debe existir una distancia de 16 milímetros y un ancho igual de 4.5, por lo tanto debemos tener una separación de 7 milímetros. Voy a trazar ese elemento también aquí de manera rápida, y con la cota voy a establecer esas relaciones. En este caso quedamos que debe ser 7 milímetros y el ancho de 4.5. Nos falta únicamente poner el radio de esta sección, que en este caso son 106.69. Entonces con nuestra calculadora obtenemos ese valor. .69 entre 2, 53.345 es el valor que necesitamos. Entonces me voy a cota inteligente y entre esta línea y el origen debo de tener
53.345 milímetros. Bien, pues una vez definido completamente el boceto, voy a terminar, salgo del croquis, me voy a la opción de operaciones y selecciono revolución de saliente base. Como eje revolución voy a tocar este eje y automáticamente detecta las regiones que se crearon, y con la previsualización observo que es el resultado que yo deseo. Doy clic en aceptar y tengo prácticamente el cuerpo completo de el disco de freno. ¿Qué es lo que nos falta hacerle? Nos falta hacerle estas partes que vienen a ser las secciones que permiten que se enfríe. Por lo tanto, entonces vamos a trabajar ahora en el croquis sobre esta cara frontal. Control 8 para que se ajuste la vista seleccionada o la cara seleccionada de manera frontal. Bien, estas dimensiones de estas operaciones las encontramos en la hoja número 2, en la cual, bueno, aquí tenemos algunos valores que nos van a permitir definir completamente cómo están funcionando o cómo están trabajando estos modelos. Bien, en este caso, en los rectángulos están aquí, deben de tener estos valores. Voy a iniciar de una manera rápida poniendo una línea constructiva que me va a servir como referencia para poder establecer el valor del ángulo que necesito. La siguiente parte entonces va a consistir en crear ese rectángulo. Lo hago de manera rápida. De esta forma, sin medidas, y con la cota inteligente voy a ir restringiendo esos valores. El primer valor me dice que debe tener una distancia de 40 milímetros, entonces le ponemos los 40 milímetros, y el espesor debe ser de 0.94. Por lo tanto, entre estas dos debemos de tener 0.94 milímetros. Bien, ahora establecemos el valor del ángulo. Entonces, entre esta línea de referencia y este punto debemos de tener 66 grados. Luego, observamos aquí una cota que nos está estableciendo de este punto. Nos dice que con respecto al centro debemos de tener 59.42 y con respecto a la línea central una distancia de 2.84. Entonces, una cota entre el centro y este punto de 59.42. Casi latinábamos, 59.42. Observamos cómo se ajusta ahí esa zona. Y la siguiente distancia va a ser entre esta y esta de 2.84. Aceptamos. Y tenemos completamente definido el boceto. ¿Qué es lo que nos resta? Hacer el número de elementos que nos está pidiendo. En este caso son 6 elementos. Para no repetir este proceso, nos vamos a la opción matriz circular de croquis. Toco los elementos que quiero hacer matriz, en este caso los 4 elementos del rectángulo. Ya los tenemos. Observamos que están partiendo del centro, que estén en una separación igual, y en este caso que en lugar de 4 sean 6 elementos. Damos clic en aceptar y ya tenemos nuestro croquis para hacerle la operación. En este caso es una operación de corte que va a tener 1 milímetro de profundidad.
damos clic en aceptar y observamos el resultado de la operación. Esta misma operación la necesitamos del otro lado. Y bueno, vamos a intentar hacer una simetría. En algunos casos no la permite, dependiendo qué pasos hayamos seguido. En algunas otras no permite, dependiendo la cantidad de operaciones que hayamos realizado. Bien, en este caso necesitamos un plano que nos va a servir como referencia. Si observamos en este caso la orientación, nuestro plano sobre el que iniciamos es esta parte de aquí. Yo necesito un plano que tenga la mitad del valor de este boceto. Es decir, necesito un boceto en la mitad de estas caras. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer con una geometría de referencia, un plano. Y el programa me pide dos referencias. Yo le digo, ok, primero esta es mi primera referencia. Y la segunda es esta referencia. Y observamos que entre esas dos referencias me genera el plano, por lo tanto voy a aceptar la operación. Bien, una vez que tengo entonces ese plano, lo que voy a hacer es con la herramienta simetría, el primer que me pide sobre qué plano voy a hacerlo, este va a ser mi plano de referencia, y luego qué operación necesito copiar. En este caso es cortar, extruir. En color amarillo se pone una vista previa de lo que va a realizar y aceptamos el resultado. Bien, si observamos aquí nos sucedió algo, nos está dando una advertencia. Dice, algunas instancias están desarticuladas y no se van a crear. Utiliza la opción sólidos. Bien, entonces vamos a entrar a editar la operación. La cancelé. Editar operación. Y seleccionamos la opción de sólidos. Bien, entonces no nos permite, la voy a eliminar. Perfecto. Entonces, nuevamente simetría. Vamos a sólidos. La cara nuevamente va a ser esta. Y en los sólidos vamos a seleccionar el corte. ¿Por qué no nos lo acepta? Porque no son sólidos, una operación. Por lo tanto, bueno, aquí observamos que no nos va a permitir hacer la simetría. Por lo tanto, descartamos esta operación. Como no la necesitamos, voy a ocultar ese plano. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, la siguiente fase va a ser crear un croquis sobre esta cara. Control 8. Y para evitar el estar trazando el boceto, voy a convertir esta entidad, que sí, voy a seleccionar el contorno de la operación y la voy a aceptar. Lo que hace el programa es crearme una copia exacta del elemento. Y aquí una vez hacemos una matriz circular. Nuevamente seleccionamos los 4 elementos que forman parte del boceto que necesito y le establezco la cantidad de elementos, que deben ser 6. Terminamos. Nuevamente va a ser un corte de 1 milímetro. Aceptar. Y ya tenemos de manera simétrica la misma operación de la otra cara. Bien, continuando entonces con nuestras operaciones, tenemos estas operaciones, estos orificios, y bueno, estos orificios nos están dando algunas referencias. Nuevamente voy a crear un croquis sobre la cara frontal, y voy a poner un círculo
y una línea constructiva y otra línea constructiva que me va a servir de referencia para establecer el ángulo de esta otra línea constructiva. Bien, si nos vamos a las cotas, observamos que la primer línea que acabo de crear debe tener un valor de ángulo de 84.29. Entonces establecemos ese valor de 84.29. Ya la tenemos. Luego, este círculo debe estar a una distancia de 50.72 y 22.32. Entonces, nuevamente con cota, selecciono el centro. Por aquí quedamos que deben ser 50.72 y la separación de 22.32. Entonces, entre el centro y esta línea, 22.32. Bien, lo tenemos. Y el círculo debe tener un valor diametral de 2.56 milímetros. Entonces, selecciono 2.56 milímetros. Ya lo tenemos. Y vamos a salir. Este sería mi primer croquis. Bien, lo que vamos a hacer ahora es crear la operación. En este caso va a ser un corte. Y vamos a seleccionar la región. Ya está seleccionada. Le decimos que sea por todo el elemento y le damos clic en aceptar. Ahí tenemos la misma operación de lado a lado. Y ahora lo que vamos a hacer es crear una matriz. Primero voy a mostrar el plano y seguido voy a hacer una matriz conducida por curva. ¿En qué dirección? Selecciono esta dirección. ¿Y qué operación? Cortar, extruir 2. Y que sean 8 elementos. Ahí tenemos 4, entonces le reducimos la distancia de separación. Y ahí tenemos los 8 elementos. Damos clic en aceptar y ya tenemos esos 8 elementos. Y bueno, este croquis nuevamente lo ocultamos. Ya tenemos esa matriz. Ahora nuevamente nos regresamos al croquis. Repetimos la operación, pero ahora con los otros círculos. Nuevamente lo trazo. Trazo mi línea guía por donde se va a generar la matriz conducida. Y trazo mi línea constructiva para establecer el valor del ángulo. En este caso debe tener 95.29. Nos vamos a cota inteligente. Y entre estos dos debe ser 95.29. Luego, las distancias debe ser de 45.01 el centro y a una distancia de 10 milímetros con respecto al anterior. Entonces lo que vamos a hacer es convertir este círculo para tenerlo como referencia. Lo voy a cambiar, que sea constructivo. Y ahora sí voy a acotar. Quedamos entonces que es de 45.01 con respecto al centro. Nos acercamos. Por acá entonces 45.01. Y con respecto a este punto debe estar a 10 milímetros. Y debe tener un valor también de 2.56. Ahí está. Terminamos y repetimos el proceso anterior. Operación corte por todo el elemento. Nuevamente proyectamos el croquis
y buscamos una matriz conducida. Seleccionamos la curva y ahora en la operación va a ser el cortar extruir 4. 8 elementos, 5 milímetros de separación y la aceptamos. Ocultamos el croquis y terminamos. Bien, si observamos entonces este mismo patrón o estos mismos patrones se deben de reproducir en 6 elementos alrededor de la cara. Nuevamente vamos a hacer una matriz circular, en este caso de operaciones. Voy a seleccionar esta cara circular como el eje de referencia sobre el cual tienen que girar. Y ahora voy a seleccionar las operaciones. ¿Qué operaciones? Voy a seleccionar cortar extruir, matriz CRB1, cortar extruir 4 y matriz CRB2. Y en este caso deben ser 6 elementos con una separación igual y que cubran los 360 grados. Aceptamos y tenemos la operación creada. Bien, entonces una vez que ya tenemos esta parte creada, lo único que nos falta hacer, o las otras partes siguientes, es crear la parte que va en medio, que serían los álabes, que funcionan como lo de una bomba. En lugar de mover el agua, mueven el aire, que permiten que se enfríe de una manera más rápida. Y bueno, aquí nos están dando también algunas referencias que debemos tomar en cuenta para crearla. Vamos a seleccionar esta cara interna y luego vuelvo a seleccionar y selecciono el comando vista de sección para poder visualizar el elemento sobre el que voy a trabajar. Bien, tenemos entonces esta vista tal cual como viene en el croquis, en el plano que nos están dando como referencia, y lo que vamos a poner son estos valores. Debe estar restringido a un círculo con un radio de 49.72, un diámetro total de, multiplicamos por 2, 99.44. Trazamos ese círculo, 99.44, ya lo tenemos. Y le vamos a poner una cota para que quede definido. Luego vamos a poner los puntos sobre los cuales vamos a trazar las curvas que generan esta forma. En este caso vamos a colocar 3 puntos de referencia, que va a ser 1, 2, 3. Los ponemos a criterio. Recordemos que estos valores se ajustan con la acotación. El primero debe estar a 44.08 con respecto al centro y un valor de 23 milímetros. Entonces seleccionamos 23 milímetros y una altura de 44.08. Lo tenemos ahí. Luego el siguiente debe estar a 19.74 y 45.63. Entonces entre este punto y este punto quedamos que deben ser 19.74. Y a una altura de 45.63. Acotamos
y ya lo tenemos. Si observamos, deben quedar tangenciales al círculo que acabamos de crear. Y el siguiente punto debe estar a una distancia de 48.48 de manera vertical. Entonces lo ponemos. Y una separación de 68.71. 68.71. Aceptamos. Bien, ahora vamos a trazar un círculo de 2.24 que sería 4.48 en esta sección. 4.48. Y luego vamos a trazar estas curvas que deben de tener un radio de 98.56. Si lo multiplicamos para obtener el arco total, entonces obtenemos el valor, que va a ser de 98.56, por 2, 197.12. Bien. Nos falta acotar este círculo para que quede completamente definido. Ya lo tenemos. Y entonces ahora trazamos este valor de 197.12. Le ponemos también su cota. Y ahora lo que vamos a hacer es definirlo en base a estos dos puntos. Primero, seleccionamos, clic, presionamos la tecla control y tocamos el otro círculo. Y le damos una relación tangencial. Aceptamos. Luego damos clic aquí al centro y lo vamos a mover hacia esta posición. Y nuevamente repetimos el proceso anterior. Toco el círculo nuevamente, presiono la tecla control, doy clic en el punto y ahora le digo que sean coincidentes. Aceptar. De esta manera quedan restringidos de manera tangencial con respecto al círculo y de manera coincidente con respecto a este punto. Hacemos el mismo proceso para la otra curva, que en este caso debe tener un valor de radio de 106.78. 106.78 por 2 nos da un valor de 213.56. Entonces nuevamente trazamos ese círculo. 213.56. Le ponemos su cota para que el valor quede definido. Y ahora lo vamos a desplazar al lugar donde lo vamos a necesitar. Donde quedó el centro. Aquí está. Lo vamos a mover. Bien. Entonces repetimos el proceso anterior. Clic, presionamos control, tocamos el otro círculo y le damos una relación. Bien, aquí ya nos está dando algún pequeño detalle. La tangente no va a ser posible. Bien, entonces regresamos un paso atrás y vamos a mover el elemento. Creo que estoy tocando ese. No, está bien. Bien, entonces lo vamos a mover nuevamente. Aquí creo que se estableció exactamente. Ese es el detalle por el cual no se podía hacer. Se estableció una relación. La vamos a eliminar para que nos permita moverlo. Ahí está, ese era el detalle. Entonces lo acercamos justo donde lo necesitamos y repetimos la operación tangencial. Perfecto. Y ahora nuevamente esta línea con este punto deben ser coincidentes y aceptamos.
Bien, una vez que ya tenemos estas líneas que forman parte del perfil, pues vamos a recortar los elementos que no forman parte de lo que vamos a generar, que en este caso es toda la parte externa y esta porción. Esa es la única región que necesitamos. Terminando, necesitamos crear este perfil a lo largo de la revolución. Por lo tanto, vamos a hacer una matriz circular. Seleccionamos los elementos que queremos hacer matriz, en este caso las 4 curvas que forman la región. Nos seleccionó el centro y deben ser 30 elementos. Observemos que no toque o no salga o no quede encima de las otras operaciones. En este caso sí están perfectas. Y terminamos la matriz. Salimos del croquis, quitamos la vista de corte y finalmente vamos a ir a una operación de extruir. Vamos a seleccionar las regiones que necesitamos. En este caso son todas las regiones de la matriz. Hay que tener cuidado de seleccionar las regiones adecuadas, no vayamos a seleccionar algunas otras cosas que no son. De cualquier manera, aquí en la ventana de operaciones o en el manager podemos eliminar aquello que no forma parte de lo que necesitamos, que en este caso son los álabes que permiten el enfriamiento de el disco de freno. Bien, igual esta manera es una forma de crearla. La otra forma hubiese sido crear uno solo y sobre el sólido creado crear la revolución. Cualquiera de las dos nos tiene que llevar al mismo resultado. Bien, una vez seleccionadas los elementos, aquí voy a seleccionar que sea hasta la superficie, hasta esta superficie, y acepto el resultado. Bien, finalmente ahí tenemos prácticamente terminado nuestro disco de freno. Lo que nos falta son los orificios de los pernos, que deben de estar a 24 milímetros y deben de tener un valor de 6.70 y deben ir sobre esta cara. Trazamos entonces la línea constructiva que me sirve de referencia, 24 milímetros, y el valor del círculo, que en este caso son 6.70. Y como son 5 entidades, pues también hago una matriz, en este caso de 5 elementos. Acepto, salgo del croquis y me voy a la operación de extruir corte. Y le digo que sea por todo. Aceptar. Ya tengo ahí los orificios para el barreno, perdón, para los pernos. Y me falta un pequeño corte que debe tener, en este caso, una distancia de 48.46 con respecto al centro. Aquí está. Debe tener un ancho de 2.53 y una profundidad de 1 milímetro. Entonces voy a ir a la vista de alzado, voy a crear un croquis nuevo, control 8 para ubicarme, y voy a generar un corte de vista para tener mejor visualización del elemento que necesito. Entonces trazamos ese pequeño rectángulo. Aquí lo hacemos. Aquí se me movió un poco el ratón. Y ya lo tenemos. Acotamos con respecto al centro. Quedamos entonces que debe tener
2.53 de ancho, 2.53 y un espesor de 1 milímetro. Y en este caso va a ser una revolución, entonces voy a poner una línea constructiva para poder hacer la revolución. Y el centro de este elemento debe coincidir con un círculo. Ok, aquí nos está poniendo una medida que necesitamos. Entonces vamos a hacerlo al revés. Vamos a decirle que del centro de este círculo a este punto debemos tener una distancia de 48.46. 48.46. Aceptamos. Terminamos el croquis. Quitamos el corte. Selecciono nuevamente. Y va a hacer un corte de revolución. Automáticamente detecta. Y únicamente nos resta aceptar. Y ya tenemos finalmente la operación o las operaciones necesarias para crear este disco de freno. ¿Qué podemos hacerle? Pues le podemos agregar una apariencia para que quede todavía mucho mejor. Vamos a agregarle, bueno, esto ya va a ser a decisión de ustedes. Yo aquí le voy a poner que va a ser de acero pulido. Y acepto. Finalmente, ahí tengo mi resultado final. El disco de freno, práctica número 1 del manual de prácticas de la unidad 2 de la materia de diseño e ingeniería asistido por computadora. Es todo en esta sesión y nos vemos hasta la siguiente.